seguramente nuestros papás, nuestros abuelos y así, te puedes ir a todos los ancestros, pues también se sentían mal. Seguro sus propios padres los hacían sentir mal, los hacían sentir insuficientes y Sí. todo. Pero creo que aquí, o sea, como que luego es muy complicado porque, o sea, en mi caso de repente veo, me meto a internet y ya veo como un niño en Asia de 8 años que está haciendo las cosas mucho más cañón que cualquier persona de mi edad aquí Sí. profesionista. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la primera temporada del podcast Agüita, pero no se agüite. El podcast donde nos agüitamos de forma acompañada. Y el día de hoy vamos a empezar con el tema del síndrome del impostor. Es un tema interesante que hemos experimentado varias veces y que sabemos que cada vez más personas lo viven. Y vamos a ver diferentes puntos, la definición, cómo lo identificamos nosotros, por qué se da y cuál es nuestra experiencia con ello. Así que bueno, seguramente para muchas personas ya han escuchado hablar de este síndrome o tal vez lo han sentido, pero no saben exactamente qué es cómo se le cataloga o su etiqueta. Así que primero queremos explicar un poquito sobre qué es para que todos estemos en sintonía y ya empezamos pues a contar de nuestras experiencias y todo eso. Como yo lo percibo, vamos a empezar por nuestras definiciones y ya más adelante les leemos la definición, entre comillas, oficial. Porque es Como, de Wikipedia. sí, como yo lo percibo, es la sensación de que no eres suficiente o de esta forma como si fueras un fraude o como si estuvieras jugando a ser la persona que se supone que eres y le pasa a las personas cuando no se sienten listas para una tarea o un trabajo o una profesión. Y sí. Sí, como que a pesar de que si tienes, no sé, la experiencia o las habilidades o estudios o cualquier cosa que respalde que sí sabes hacer algo, te sigues sintiendo incapaz. Y no hay forma de que tanto te prepares, que tanto estudies y que tanto le eches ganas, no hay forma en la que sientas que ya eres suficiente para eso. Entonces, pues en ambos casos nos ha pasado y por lo que hemos hablado pues con amigos y con gente, es algo bastante común sentirse de esta forma. Así que bueno, ahorita les vamos a dar la definición pues semioficial de Wikipedia, pero sí, básicamente es esto. El síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor, es un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubiertos como un fraude. No es una enfermedad mental oficialmente reconocida. Bueno, al menos. Quién sabe, ¿eh? Oficialmente reconocida, pero pues hay un montón de cosas que no son catalogadas así como algún trastorno o algo así a nivel médico, pero pues porque simplemente no lo nombran como tal, pero la realidad es que es algo que se sufre y se siente y todo, ¿no? Sí. O sea, sí es algo bastante pues real, aunque no esté aceptado de esa forma, sí es algo Ujú. que varias personas pasamos. Sí, es como con todos los padecimientos nuevos que han surgido a partir del descubrimiento, no tanto de... Sí, o sea que siempre han existido, Ujú, pero ya tienen un nombre, pero el hecho de que antes no tuvieran nombre no significaba que la gente no lo padeciera o no lo sufriera, ¿no? Pero bueno, ujú. a ver si en unos años ya lo catalogan como alguna especie de, pues, enfermedad, trastorno, quién sabe. Sí. ¿Tú has detectado cómo se origina o cuándo lo detectas? Pues es que creo que son muchas cosas. Yo creo que como prácticamente todos los traumas y todos los problemas, creo que sí vienen totalmente como de la infancia. Este, o sea, como que pretends to be shocked. Pero yo siento que la verdad a los niños como que no nacen con tanta inseguridad o con pena, ¿no? Yo siento como que se va adquiriendo. Obviamente hay niños más introvertidos, más extrovertidos. Yo siempre he sido introvertida, pero siento que como que esa sensación como de vergüenza o de insuficiencia es algo que se va adquiriendo. O sea, como que siempre está, no sé, o sea, nosotros ya lo hemos platicado, que estás en una reunión o algo así y el niño decide ponerse a bailar o hacer algo y pues nunca falta, ¿no? La típica persona, la típica tía o alguna persona tóxica que hace un comentario como de, no lo haces bien o, mejor ponte a hacer algo de provecho y ya ahí como que se empieza a sembrar como esa semillita de que si no soy perfecto, si no hago bien las cosas, pues mejor no las hago en general, ¿no? Sí, totalmente. Yo igual, o sea, siento que todas esas como emociones negativas se aprenden, desgraciadamente. También me acuerdo mucho, o sea, platicando de esto, de mi hermano y yo tocamos guitarra desde hace mucho y estábamos súper chicos, íbamos en primaria.
Y una tía nos dice como, a ver, toquen guitarra, porque así son las tías, ¿no? Y de repente mi hermano empezó a tocar y le dijo, ay, no, mejor no, ya que aprendas, tocas. Y es como, pues por algo estoy aprendiendo, ¿no? Sí, o sea, sí tienes que pasar por esa parte de ser principiante. E incluso si nunca llegas al nivel experto y nunca lo llegas a hacer así como un prodigio y nada, pues X, no tenemos que hacer las cosas por el afán de hacerlas perfectas, sino simplemente si lo disfrutas, si la pasas bien, es más que suficiente. O sea, no tenemos que estar viendo esa perfección como la meta, ¿no? Sí, totalmente. Y siento que eso sí es bien importante. O sea, si cada quien lo disfruta, por más que te critiquen las tías, o sea, al final de cuentas, pues son tus tías, ¿no? No hay que darles tanto peso. Sí, exactamente. O sea, creo que ese es como la semilla o el surgimiento así de dónde empiezan esas inseguridades, pero, o sea, a lo largo de la vida se van alimentando. O sea, digamos que ahí se te implanta como que tu primera inseguridad, pero es algo que Ujú. se sigue alimentando en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en el internet, en todos lados, ¿no? Creo que como que está difícil salir bien librado. Sí, siento que también, bueno, lo he detectado bastante, es que cuando tenemos una referencia o un ídolo, por llamarlo de alguna forma, al que queremos aspirar a ser algo similar a ellos, o sea, llegar a ese nivel de expertise, no los conocemos como personas. Entonces, al final de cuentas, sean los medios que sean, o sea, ahorita es con el internet, redes sociales y demás, pero en su momento, pues con revistas, la televisión y todo eso, el radio y demás. O sea, solo conocemos la parte exitosa, no conocemos la parte del miedo, la parte de las inseguridades y es lo triste también un poco, porque la gente que no superó ese miedo, hasta ahí se quedó, ya nadie supo de ellos. Entonces también es como de doble filo, ¿no? Sí, sí, aparte creo que, pues en general ahorita el mundo sí está súper competido, ¿no? Por lo mismo que hay tanta población. Es obvio, va a haber muchísima gente que sea mejores que nosotros, o sea, en todos los aspectos. Puede ser un mejor en algún deporte, alguna habilidad, y no está mal, o sea, somos millones, es imposible ser el mejor en absolutamente todo. Cada quien tiene cosas que se le facilitan más y todo, pero creo que el hecho de que haya como que ya tanta competencia, y siento que siempre nos están bombardeando con esto, ¿no? Como de que tienes que tener un montón de títulos y tienes que tener un montón de esto, o sea, como que de verdad toda tu vida es estar compitiendo en vez de solamente disfrutar lo que haces. Ujú. Y no sé, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo como he sentido mucho el síndrome del impostor, yo soy ilustradora, entonces creo que en general en todas las áreas y en todos los ámbitos te puedes sentir de esta manera, pero creo que en el ámbito creativo es algo, o sea, como que muy fuerte, porque pues hay tanta gente, hay tanta comparación y estamos expuestos en internet a estar viendo lo que hacen otras personas, lo que van logrando y todo, entonces siento que, o sea, eso no ayuda, como que se siente mucha presión a veces, o sea, yo cuando empecé a ilustrar, como que sí era pues nada más por gusto, ¿no? Pero después, o sea, yo pues vivo de eso, ¿no? Entonces ya hay un punto en el que también te empiezas a sentir un poco presionado, que es como, pues tengo que agradar, tengo que gustar, porque tengo que vender, porque Ujú. pues literalmente de esto vivo y pues, si no, no como. Pero creo que es encontrar un poco ese balance, entre seguirlo haciendo porque lo disfruto, ¿no? Y no Sí. tanto por esa comparación. O sea, a mí sí me ha pasado mucho que de repente me llega alguna propuesta de, no sé, algún proyecto, ¿no? Y yo siento, o sea, como que me emociono, pero también me asusto muchísimo cuando me eligen. Es como, no sé si yo pueda hacer esto, o sea, ¿por qué no mejor les recomiendo a alguna otra ilustradora que yo conozca que quizás pueda hacer bien el trabajo? Ujú. Porque, o sea, siento que igual y no está en mis habilidades o algo así. Pero pues también si me eligieron a mí es por algo, es porque seguramente han visto mi trabajo y porque creen que sí estoy capacitada, porque estoy preparada, pero a pesar de que, o sea, es a lo que me dedico, eso estudié, eso hago todos los días, a veces sí siento como si no pudiera hacer o si no estuviera a la altura de algún proyecto que me propone, ¿no? Eso es algo como que del día a día. Sí, de acuerdo. Y siento que también eso es un poquito como peligroso y extraño. Que hace muchos años se escuchaba mucho la frase de no trabajes sino haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar un día de tu vida, ¿no? Ay, Pero, no, eso o es sea, súper ni es un falso. hobby y ni es un trabajo como tal. O sea, se vuelve una relación tóxica, pero al menos creo que tiene su parte bonita, ¿no? Sí, totalmente. Yo como tal, pues soy diseñador industrial y trabajo en proyectos de interiorismo, remodelaciones de arquitectura y demás. Entonces, siento que también lo he vivido bastante porque, o sea, sí es una responsabilidad grande, ¿no?
que la gente llegue a un espacio, incluso clientes de alguna tienda o demás, y que no les agrade el espacio y quedas mal con toda la cadena de suministros. Y No, sí, o sea, es que muchísima gente depende de ti. sí, sí, pero también ahí creo que algo que me ayuda bastante es aceptar que, o sea, el edificio no lo estoy haciendo yo solo, ¿no? Entonces en ese sentido, pues no hay que cargar con todo ese peso. O sea, yo no voy a hacer los cálculos estructurales porque ni siquiera lo sé hacer. Entonces en ese sentido, Afortunadamente no los vas a hacer tú. ajá. Entonces siéntanse seguros. No, no va a ser mi responsabilidad si se cae algo. Sí, no, es que justo es eso, también como que quitarnos un poco las cosas. Creo que también va muy de la mano, o sea, con ser perfeccionistas. Yo soy muy perfeccionista, aunque creo que cualquiera puede, o sea, sentir esto definitivamente. Pero yo de repente veo gente que sí es súper segura, que es como de, pues no tengo ni una idea de qué voy a hacer, pero pues ahí me las ingenio, ¿no? Y yo, o sea, como que siento que sí tengo que tener todo eso bajo control. Es como, no, no puedo aceptar esto si no estoy segura de que sé hacerlo, ¿no? Como que me las ingenio. O sea, Ujú. no, no hay forma, ¿no? Hasta que al menos no tenga, no sé, un tutorial de YouTube o algo que me Sí. lo pueda resolver. No me comprometo porque sí me da mucha ansiedad, pero yo veo que la gente que justo que se las ingenia, pues Ujú, le va muy bien, o sea, porque justo dan como que ese paso extra ujú. y en el fondo sí estaban capacitados y todo, solamente como que no dejan que los agobie de más. Sí, justo, no, no dejarse intimidar por el miedo, ¿no? Sino hacerlo de todas formas. Aunque no te sientas preparado, creo que es tener la confianza en que uno lo va a hacer lo mejor que pueda. Sí, es tal cual, o sea, hacerlo con miedo, pero hacerlo. Ujú. Y yo siento que también, pues el internet, las redes sociales juegan una parte como que muy importante en esto, porque seguramente este sentimiento ha estado toda la vida, ¿no? O sea, seguramente nuestros papás, nuestros abuelos y así, te puedes ir a todos los ancestros, pues también se sentían mal, seguro sus propios padres los hacían sentir mal, los hacían sentir insuficientes y Sí. todo, pero creo que aquí, o sea, como que luego es muy complicado porque, o sea, en mi caso de repente veo, me meto a internet y ya veo como un niño en Asia de 8 años que está haciendo las cosas mucho más cañón que cualquier persona de mi edad aquí Sí. profesionista que haya hecho, ¿no? O de repente ves así igual, el morrito de 15 años en YouTube que no sé, en vez de meterse a la universidad a estudiar animación, aprendió por su cuenta y está cañoncísimo. Sí. Entonces, o sea, es inevitable compararse, ¿no? Digo, como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ya tengo 27 y Ujú. sigo haciendo esto, aquello, o sea, como que no siento que tengan nada resuelto y de repente veo así morritos bien jóvenes haciendo cosas muy grandes y muy cañonas y Ujú. no son la mayoría, pero el internet te hace sentir que es la mayoría, que más bien el único que no está haciendo cosas o el que no está logrando nada eres tú. Sí, llega a ser muy abrumador. Y también con el tema de inteligencia artificial, que próximamente habrá otro episodio de eso. O Sí. sea, te empiezas a cuestionar qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y es valioso o no es valioso. Pero sí, justamente con los roles en internet, pues es súper complicado porque nunca ves el lado negativo de las cosas. Bueno, de la vida de las personas. O sea, siempre es todo perfecto. Resultados, por ejemplo, nadie te va a pasar en redes sociales que se le cayó una puerta o cosas así Sí. que pasan, ¿no? O que de repente ya no regresaron los carpinteros y quedaron mal en tiempos. O sea, nada más ves fotos perfectas de edificios perfectos y clientes felices, ¿no? Sí, como si todo hubiera llegado así de la nada, ¿no? O sea, como que si nadie hubiera trabajado por las cosas que obtuvieron. Y seguramente hay gente muy afortunada que sí no tiene que trabajar por las cosas. Pero yo creo que la mayoría realmente, o sea, le ha tenido que trabajar bien duro y ha representado desvelos y ha representado, no sé, dolores de espalda y ha Ujú. representado un montón de, pues, esfuerzo y compromiso y todo. Pero pues realmente tú te metes a Instagram, ves a la persona que ganó un premio o que se pagó un viaje o que ya se mudó o lo que sea. Y sí, seguramente habrá, te digo, gente como que muy afortunada que Ujú. solamente le llegó, pero la mayoría, o sea, hay muchísimo trabajo detrás, pero la cosa es que eso no lo muestran. Entonces, como que uno entra a una red social o lo que sea y ya nada más te quedas con la sensación de, uy, todo el mundo está logrando cosas menos yo. Sí, y ni siquiera sabemos si tuvieron las mismas dudas que nosotros, lo que nos hace como sentir más vulnerables porque, ay, pues, ¿cómo va a dudar si hace todo perfecto, ¿no? Sí, de hecho, este podcast es como terapia de shock, Sí. porque, o sea, justo nunca habíamos, o sea, como que sí nos antojaba en algún momento hacer un podcast o algo así, pero pues igual era como de qué vamos a hablar, qué vamos a Ujú. hacer, y todavía, o sea, como que justo estábamos buscando la forma de hacerlo perfecto y todo, pero es como, pues todo el mundo tiene un podcast, ¿por qué nosotros no podemos tener uno, no? Sí. Entonces, esto te digo, es como terapia de shock. Sí, y llega a ser eso, o sea, ¿por qué yo tendría que hacer un podcast? ¿Por qué me tendrían que estar escuchando a mí? Pero ¿por qué no? ¿No? También es Sí, la cuestión.
Sí, exactamente. O sea, como que es de nuevo ese fraude. O sea, como que todo mundo tiene cosas más interesantes que decir que yo, todo mundo tiene, pues, más cosas en general, ¿no? Así como que Ujú. decir, habilidades, etcétera. Pero pues no es así. O sea, todos tenemos algo. Unos serán mejores que otros en algunas cosas, pero pues es normal. O sea, es parte como que también de la experiencia humana que cada quien tenga sus propios talentos y sus propias como, digamos, áreas de oportunidad. Pero sí, o sea, definitivamente es algo que creo que la mayoría nos atraviesa. Sí, oye, ¿y tú has logrado detectar, por ejemplo, cuáles son las dudas o miedos que te triggerean esa sensación? Pues, o sea, creo que por un lado, 100% es el miedo a fallar. O sea, a mí me ha pasado muchísimo que con tal de no fallar, prefiero no hacer las cosas. Ujú. O sea, quizás sí estaría capacitada, quizás sí podría lograr algo, pero solo por no tener que pasar por ese momento de que fallé, prefiero no Sí, intentarlo, porque si no lo intento no fallas. O sea, tampoco ganas, pero tampoco fallas, ¿no? Entonces sí. creo que a mí eso es algo de lo que más como que me detiene de hacer muchas cosas. Ujú. Y desde chica, o sea, desde chiquita era así. Y como que, o sea, o sea, como que en general siempre me exijo mucho y justo no me gusta pasar por esa etapa de ser principiante, me gusta Sí. como que todo sentir que soy experta, pero para llegar a ese punto, a fuerzas tienes que pasar por el de ser principiante y como prefiero no, pues a veces me abstengo de aprender nuevas cosas o hacer algo nuevo, porque justo no quiero fallar, no quiero pasar por ese periodo como de Ujú. aprendizaje, esa curva, entonces pues me detengo y no hago las cosas, pero pues está cañón porque pues, la vida está bien corta y pues si algo me Sí. llama la atención o si quiero hacer algo nuevo, pues estaría muy padre poder hacerlo. Ujú. Sí, a mí me pasa igual, o sea, va a sonar muy pretencioso, pero de chico pues siempre hacía las cosas bien y estaba satisfecho con lo que hacía, pero ya de grande, o sea, hasta te da miedo intentar nuevas cosas porque sabes que no lo vas a hacer bien, pero es triste que nos privemos de hacer cosas nuevas justamente por ese miedo. Yo siento que también de repente cuando detecto esa sensación de ser impostor es cuando alguien me hace una pregunta como duda, ¿no? O sea, una duda legítima, pero que me Sí, la pasa a mí, porque yo también es como, ah, caray, pues sí será o no será. sí. Y ya luego tengo que investigar bien algo y demás, pero eso también me ayudó bastante. O sea, un profesor hace varios años me dijo, no tienes que saber todo, pero sí tienes que tener el teléfono del que sabe. Y el saber que tienes apoyo, eso es crucial. Sí, es que eso es clave, porque igual sentimos que tenemos que saberlo todo, o sea, ya sea por lo que estudiamos, a lo que nos dedicamos, porque tengamos un hobby, o sea, sentimos que tenemos que ser expertos y saber todo de eso, pero en realidad no, o sea, yo me acuerdo que muchas veces, no sé, hasta en la primaria, de repente algún niño así de esos como muy creativos le preguntaba algo a la maestra que la maestra no sabía y había maestros que como que se enojaban y preferían un poco evitar la pregunta, Ujú. pero me acuerdo que a mí me llamaba mucho la atención los maestros que sí decían como, ¿sabes qué? Fíjate que eso sí no lo sé, pero te lo investigo. Y Sí, se agradece porque no vas a dejar al niño con la duda sí, con algo y, inventado, ¿no? ajá, o con algo inventado, que eso todavía es peor. Ujú. Pero justo, o sea, está bien, o sea, no tienes que saberlo todo. O sea, de verdad Ujú. no hay forma, no hay ninguna persona, al menos así como humana, normal, que o sea, que sepa absolutamente todo, no Sí. hay forma. Entonces sí, o sea, como que justo tener esa paz de que está bien si no lo sabes. O sea, para eso Ujú. hay muchos medios, mucha tecnología, hay muchas cosas donde tú puedes sacar una respuesta y basta nada más con que le digas, ¿sabes qué? Espérame tantito, te lo investigo Ujú. y ya con eso queda. Sí, es que siento que es raro también. O sea, una analogía que estaba pensando cuando definimos el tema es, por ejemplo, un luchador sin máscara, ¿no? Que te lo puedes encontrar en el súper, Sí, pero no es el luchador. O sea, ni siquiera está trepado en un ring y no trae su máscara y no va a pelear. sí, Pero como nosotros nada más lo vemos con máscara y trepado en el ring luchando y ganando, o sea, sí. dices, es que ese tipo es así 24/7. Sí, para nosotros esa es su faceta y es su único Ujú. como eje de su vida. Y de hecho, o sea, ni siquiera tiene que ser algo tan extremo. O sea, es rarísimo cuando ibas en la escuela encontrarte una Ah, maestra en el sí, súper. totalmente. O sea, yo sí me llegué a encontrar, o sea, en más de una ocasión, maestras que sobre todo vivían como que por la zona de mi escuela y por donde yo vivía y todo. Ujú. Y de repente, o sea, es como un shock cultural ahí bien fuerte que estás en el súper y de repente ves a tu maestra así comprando su fruta. Y es Sí, como, ¿qué hace la maestra aquí? Es maestra. Tiene que estar en la sí. escuela, ¿no? Y es como, sí, claro, es un domingo en la tarde. ¿Por qué la maestra no tendría una vida? Y luego cuando decía, no, es que mi hija. Y es como,
la maestra tiene una Sí, hija, o sea, alguien es su hija y le dice mamá a mi maestra. sí está O rarísimo. sea, bueno, varios les decían mamá a las maestras en el salón, no, pero ese no es el punto. Sí, desde ahí generaron los traumas, ¿no? Sí, sí, los mommy issues Sí. con las maestras. O también con los papás, ¿no? O sea, como que los papás todo el tiempo son papás, pero de repente cuando te cuentan una anécdota de cuando tenían tu edad, eran más jóvenes, dices, ah, caray, o sea, también es persona. Sí, Eso es eso es fuertísimo. muy raro. Y el hecho de que todo el tiempo tengan que no salirse del rol de que son papás, está muy fuerte. Eso es muy fuerte. Sí, como que de alguna forma pues pierden un poco de identidad, ¿no? Y, o Sí. sea, está horrible y no es que tengan que hacerlo, pero yo sí veo que eso es un patrón, o sea, mucha gente Ujú. le pasa, no sé si justo nacen los hijos y automáticamente eso sucede o es algo como poco a poco, no sé bien cómo se dé, pero sí es muy raro, o sea, como que justo las personas son muchas cosas, son súper integrales y todos tienen diferentes roles, diferentes gustos, pasiones, pero como que nosotros los reducimos a la única faceta que conocemos de ellas. Sí. Y no es de que sean, o sea, que dejen de ser papás, ¿no? O sea, no es de que sean impostores ni nada, simplemente son, Sí, sí, por definición, exactamente. así. Sí, no, eso es como que algo muy extenso. Hasta después podríamos también sacar un episodio como que justo de esto y de los Sí, papás y todo, porque sí dan para mucho. sí, totalmente. Pero sí, o sea, creo que, o sea, no hay forma como tal como de combatirlo, así de una forma como que muy directa. Pero es como que fake it till you make it. O sea, a final de Ujú. cuentas, siento que todos estamos en lo mismo Sí. y de alguna forma todo va funcionando. O sea, un montón de gente que se siente incapaz o insuficiente, estamos moviendo el mundo todos. O sea, a Sí. final de cuentas, todos los días las empresas funcionan, hay vuelos, hay Ujú. viaje, la gente está yendo de un país a otro y Ujú. todo se basa a todo mundo. O sea, Sí. realmente si fuéramos tan incapaces, nada serviría, nada funcionaría y realmente todo está aparentemente en orden. Ujú. Creo que eso es clave. O sea, al final de cuentas, con toda la preparación que puedas tener, puede que nunca te sientas listo o suficiente para hacer las cosas, pero el chiste es hacerlo y no dejar que eso te frene y que no empieces a hacer las cosas por eso mismo. Y por ejemplo, en el ámbito en el que trabajo, yo creo que el principal factor como para combatir el síndrome del impostor es confiar en mis valores, saber que lo voy a hacer bien y ya los demás no me importan, o sea, pero al menos yo hacer las cosas de la forma correcta y todo lo que esté bajo mi control hacerlo de la mejor manera. Aunque no sea perfecto, aunque no tenga, no sé, cualquier característica que estaban buscando, yo hacerlo lo mejor posible, no buscar pretender nada, simplemente dar lo mejor. Sí, exactamente. Y creo que más o menos de lo que comentabas, creo que una clave súper importante, no como tal para combatirlo, pero ayudarte a controlarlo un poco. O sea, es lo más cliché o sea, que puedo decir, pero tal cual es que no te importa el qué dirán. Sí. Porque, o sea, de verdad todo el mundo lo dice, ¿no? De sé tú mismo, Ujú. que no te importa lo que digan los demás y todo eso. Y sí, o sea, está muy padre la frase y todo, y yo entiendo que, o sea, en la práctica es complicado porque al final de cuentas vivimos en una sociedad. Y, y pues, quieras o no, sí nos importa, ¿no? O sea, obviamente todo el mundo quiere agradar y Ujú. simplemente estamos conviviendo, entonces queremos pues, sentir aprecio, todo eso. Pero realmente sí es súper importante que, o sea, sí querer agradar, tener amigos, lo que quieras, pero tampoco a costa de nosotros y de nuestra salud mental ni nada de eso. Porque, por ejemplo, regresando un poco a mi experiencia personal, yo que soy ilustradora, me tardé muchísimo tiempo en empezar a compartir mis ilustraciones. Yo Ujú. abrí mi Instagram, que será como en 2021 más o menos. Ujú. Este, justo renuncié a mi trabajo y quería empezar a hacer freelance. Pero, o sea, dije, si quiero ser freelance, la gente me tiene que conocer. O sea, no hay forma en la que pueda conseguir trabajo pues, oculta en mi casa, ¿no? Sí. Entonces, como que dije, pues ahorita lo más fácil, lo más así inmediato y cero inversión y todo, pues son redes sociales. Ujú. Entonces fue que empecé a compartir cosas en TikTok, en mi Instagram, ilustraciones. Y, o sea, realmente al principio yo moría de pena. Era, o sea, me sentía súper expuesta. Era como casi casi mi diario. Pero, o sea, de verdad me sentía súper, súper vulnerable de estar compartiendo mis ilustraciones. Porque aparte Ujú. mis ilustraciones son mucho como de lo que siento, lo que pienso. Entonces me sentía demasiado, demasiado expuesta, de verdad. Y al principio, cuando solamente me seguían desconocidos, yo estaba más o menos chill. O sea, como de, ah, ok, sí, me están siguiendo algunas personas. Ujú. Pero de repente me llegaba así el follow de alguien de mi escuela o de alguien que conocí en la universidad o algo así. De verdad me quería morir. O sea,
genuinamente, y no me dejas mentir, yo te Sí. decía así como de, no, me siguió fulanito, ¿qué voy a hacer? Y no sé por No. qué le damos tantísimo peso, ¿no? No sé por Sí, qué las personas en redes sociales, o sea, ves un número, no sé, 100 personas, ¿no? Ni siquiera conozco en persona 100 personas, o bueno, tal vez sí, pero ni me voy a acordar. sí, Pero ahí, exactamente. pues, o sea, es distinto, ¿no? Tienen mucho Sí, peso. es que sí, eso es exactamente lo que pasa, o sea, como que sentimos, estamos como súper ensimismados, la verdad que creemos que Ujú. casi casi todo el mundo está al pendiente de lo que hacemos, pero no, cada quien en su Instagram sigue a otras 1000 personas y Sí. están en su rollo, pero sí, o sea, yo moría de pena, o sea, sí me Ujú. sobrepasaba, sí era, hasta en algún momento dije, igual y si bloqueo a todos mis conocidos y sigo Ujú. con mi vida, después fue como, no, no, Ana, o sea, ¿qué estás haciendo? Entonces, Ujú. pues ya como que hice las paces con eso, cada vez que alguien me daba follow, moría un poquito internamente. Pero pues Ajá. seguí y yo seguía compartiendo y entre más gente conocida me seguía, o sea, cada vez que le daba así como en post, como Ajá. que me daba más cosa porque es como que más conocidos o sea, me van a leer, ¿no? Y entre ellos familiares, o sea, todo el Sí. mundo. Entonces ya fue como, X, voy a ignorar, ahora sí que sálganse del Instagram, quiero estar sola, voy a fingir, o sea, de verdad yo así fingía que no había nadie, o sea, como que esto Ujú. es para mí, es mi cuenta y voy a compartir lo que yo quiera. Y de verdad los Sí. empecé a ignorar y todo empezó a salir bien. Y Ujú. ahorita pues la verdad es que tengo un alcance bastante bueno, hay bastantes personas que pues Ujú. aprecian lo que hago, mi trabajo y todo, y sí es como, wow, o sea, me hubiera gustado empezar antes, Ujú. pero no lo hice antes justo por la pena, porque no sentía que ilustrara lo suficientemente bien, hay gente cañona, es como porque, es más, al principio en mis ilustraciones yo ni siquiera las firmaba. Si van Ujú. a mi Instagram, así Así como que que fue hasta que te las robaron, hasta que ¿no? me empezaron a robar mis ilustraciones fue que empecé a firmar. O sea, al principio era como, ay, no, ¿quién soy yo para estar firmando mis ilustraciones? No, eso nada más es como para artistas muy cañones. Sí. Yo, ¿quién soy? ¿No? ¿Quién me creo? Entonces yo solo subía las ilustraciones así de la nada. Y ya justo cuando me empezaron a robar ilustraciones, o sea, cuando mi trabajo era, entre comillas, lo suficientemente bueno para ser robado, ya fue cuando dije, no, no inventes, ¿por qué me están robando? No, esto tampoco está bien. Entonces ya las Sí. empecé a firmar, que digo, me las siguen robando y hasta tienen el descaro de taparle mi nombre y mi firma y hasta Sí. ponen la suya. Pero ya fue cuando me di cuenta de, pues es que no importa, todo el mundo tiene que firmar su obra. O sea, tú la Ujú. hiciste y Sí, es pues una parte de ti. sí es una parte de ti, fírmala. No importa si la ven 1000 personas, no importa si estás exponiendo en un museo, no importa si nadie la ve. O sea, fírmala, es tuya. Sí. Y creo que eso siento yo que es un punto importantísimo. O sea, al final de cuentas, mm, aunque haya 1000 personas haciendo, entre comillas, lo mismo que tú y que lo hagan mejor, el hecho de que lo hagas con tu propia propuesta, con algo tan íntimo que se vuelve un poco más compartible, o sea, como las emociones, las sensaciones, ¿qué piensas tú? O sea, por ejemplo, a mí me pasa con los espacios, ¿qué quiero transmitir? ¿Qué experiencia? ¿Qué emociones? ¿No? Cuando entra una persona a su casa, o sea, para mí es como un refugio, es algo sagrado, ¿no? Sí, claro. Es la máxima expresión de cómo ve esa persona el mundo. Pero de repente también, o sea, pasa con clientes que, ah, no, es que mi primo tiene una alberca, yo también quiero una alberca, ¿no? Pero porque todos están en lo mismo, todos están en el que dirán, en el que no, es que yo ya tengo suficiente dinero, no quiero parecer un impostor, entonces tengo que probar que no soy un Que sí impostor. tengo dinero. Ajá, entonces se vuelve hasta extraño, ¿no? Competitivo, como que cada quien tiene sus propias dudas, sus propias carencias y demás que tienen que estar llenando y llenando. Pero justo en la propuesta de cada quien es donde está el factor diferenciador. Ahí es donde se tiene que explotar. O sea, el por qué tú, ¿no? ¿Por qué no los demás? O sea, no me importa que tú te sientas impostor o no, pero ¿por qué tú? Sí, sí, exactamente. Aparte, incluso dentro de todo, va a haber gente a la que le guste quién eres, lo que hagas, tu trabajo, lo que sea, y va a haber gente a la que no. Ujú. Pero el que haya gente a la que no, no define si eres bueno o eres malo, y el que haya gente a la que sí tampoco lo define. O sea, simplemente tú sabes tu rollo, tú sabes lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer, y ya, o sea, realmente opiniones hay muchísimas, ¿no? O sea, simplemente lo vemos con gente súper exitosa. Puede ser desde, no sé, de esa gente que hace como una rayita y está exponiendo en los mejores museos, Sí. o hasta incluso Bad Bunny, ¿no? Que es muy controversial, o sea, de que la gente de Sí, o el canta arte. bien, canta mal, Ajá. sus letras son buenas, aportan o no. ¿Quién sabe? La verdad es que no lo sé, pero la cosa es que, pues algo hizo bien para estar Ajá. donde está, y si a mucha gente le gusta, pues es por algo. También hay mucha gente a la que no le gusta, y el hecho de que haya gente a la que no le guste
¿Le está quitando millones a Bad Bunny? Ujú. No. ¿Le está afectando en algo en Bad Bunny? Pues no, o sea, Sí, como la realmente... persona esa que pegó un plátano con duct tape y lo vendió por quién sabe cuánto. Sí, Y todos dicen, pues es que yo pude haber hecho eso. pero Pero no no lo lo hiciste hiciste. y de Ajá, todas formas, aunque lo hagas, nadie te lo va a comprar. O sea, sí, sí. también había leído esa parte. O sea, de la diferencia entre una persona que hace el mismo trabajo que tú, que cobra la mitad que tú. O sea, la única diferencia es la confianza que tienes en ti mismo de cobrar el doble, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso es totalmente subjetivo y cada quien se evalúa de forma distinta. Entonces, el hecho de que uno tenga dudas en sí mismo, también le generas más dudas a los demás. O sea, al final de Sí. cuentas es contraproducente. Sí, de hecho hasta pasa, ¿no? Incluso, no sé, con productos, si vas y compras algo y ves que en el mercado, o sea, que todo está, no sé, a 100 pesos, ese producto en todos lados lo encuentras a 100 pesos y de Ujú. repente encuentras la persona que te lo está dando, no sé, a 50, Sí, sí es como de, ¿por qué? O sea, sí. estará defectuoso, estará roto, o Ajá, sea, aquí hay maña, ¿por qué me lo está sí, vendiendo tan barato si todo cuesta más caro, ¿no? sí, de Entonces sí acuerdo. es como, pues todo un juego aquí de roles y de o sea, quién se la cree, quién no. O sea, la verdad es que no hay como algo así absoluto. Ujú. Pero básicamente es, o sea, confía en ti. O sea, sé que es muy difícil, pero, o sea, si no finge, o sea, si no confías en ti, finge que confías. O sea, Sí. básicamente es eso, porque pues yo hasta la fecha, aún que tengo clientes constantes, algunos que ya confían en mí, o sea, Ujú. que ya seguido me piden cosas, obviamente yo sigo teniendo mis dudas, o sea, mi incertidumbre y todo, pero ya es como, o sea, como yo lo hago es irme retando un poquito cada vez. O sea, por ejemplo, yo la verdad es que sí empecé malbaratando mi trabajo Ujú. por lo Creo que mismo. todos, ¿no? Al final de Sí, sí, la cuentas. verdad es que yo creo que todo mundo, Ujú. porque por un lado, tú no te crees capaz. Sí. Por otro, los clientes, y es como tengo el primo que lo hace más barato, ¿no? Ujú. Otros de que, pues, ¿por qué tan caro? A ver, dame el precio habiendo desayunado. Entonces, Sí. es como, o sea, está cañón. Entonces, tú te pierdes y dices, realmente, o sea, si estoy loca, o sea, ¿qué es lo correcto, no? Y de hecho, no, o sea, yo lo he hablado con otras personas en mi nicho y la verdad es que cobrar es algo muy, muy difícil. Ujú. Pero, o sea, justo es como, créetela, yo de repente así me reto, es como de, ok, creo que si estoy malbaratando mucho, voy a subirle un poquito mi precio. Y de repente ves que sí Sí. te aceptan la cotización. Y es como, ¿qué? O sea, sí me lo aceptaron, así de fácil. O sea, y hay gente que hasta me dice, ay, está súper bien, mil gracias. Y ya cuando me dicen el, está súper bien, es Ujú. como, rayos, cobré barato, Sí. ¿no? Y no es de que les tengas que cobrar caro, pero simplemente lo justo. Ajá. Sí, es que es bien difícil saberlo justo porque también uno tiene esas dudas, ¿no? Sí, Estás con tu gráfica en altibajos, así como si fuera el mercado fluctuando. sí. Así tal cual, de que hoy coticé muy bajo, híjole, es que me sentía medio malito, ¿no? Sí, sí, No me tal sentía tan cual. capaz como ayer. Sí, es que aparte, sí, cada día es diferente, o sea, tal cual, Ujú. así como de solo por hoy, Sí. porque hay veces que sí me siento como que, ¿sabes qué? La estoy rompiendo, me está yendo súper bien, sí soy Ujú. muy buena y todo, y de repente hay días que hasta digo, o sea, ya quiero abandonar todo, o sea, no, Sí. no hay forma, o sea, no soy suficiente, Ujú. no, no sé si sí tengo talento o todo es una farsa, si nada más es que todos estamos jugando el juego de que, o sea, hago las cosas bien, o sea, no sé, es algo Sí. muy extraño y sí, o sea, es un sentimiento, sí, es como una montaña rusa, no, no es de que llegas a un punto en el que, ah, ya, finalmente, soy capaz, soy suficiente y Ujú. te quedas así, no, o sea, de verdad que hay muchísimos picos y depende, o sea, depende de en qué momento de tu vida te encuentres, en qué Ujú. día de la semana, o sea, todo eso de verdad es que varía muchísimo. Sí, totalmente. Y también, o sea, algo extraño es que, por ejemplo, no me imagino a un doctor sintiendo síndrome del impostor. Me daría miedo, ¿no? Lo peor es que seguro sí lo Seguro sí, sienten, pero auxilio. es que ese es el tema, ¿no? O sea, si nosotros nos sentimos así y nuestras profesiones y nuestro desempeño no es nada debido a muerte, No. o sea, por ejemplo, si queda mal o si queda mal algún proveedor, o sea, pues se cambia una puerta, se cambia un mueble y no pasa nada, ¿no? O sea, Sí, pues yo cualquier igual, cosa. es como, no te gustó tu ilustración, bueno, te cambio el color, Sí, te cambio la nariz del personaje, yo qué sé, ¿no? sí, y lo estamos viviendo como con toda la intensidad. No, ahora imagínate, o sea, saber que de verdad Ay, estás no. haciendo una operación así súper delicada, que necesitas un super pulso Sí, y si nos están escuchando algunos doctores, por favor. díganos si ustedes lo sienten, o sea, no se preocupen, todo se queda anónimo, no vamos a decirle a sus pacientes, Sí. pero Y sí, díganos cómo lo combaten y por favor, combátanlo. sí, es que eso sí está cañón, o sea, es que justo si pones las cosas como en perspectiva, Ujú. dices, ¿por qué nos sentimos así? No pasa nada. Sí. O sea, hay
cosas como que de verdad mucho más graves o más delicadas. Sí, totalmente. Pero pues no, o sea, a final de cuentas cada quien en su propia esfera, en su propio contexto se siente así y pues nada es Ujú. menos válido ni mucho menos, simplemente son cosas diferentes. Pero si pones esa comparativa, la verdad es como de, pues sí, o sea, lo peor que puede pasar es que, o sea, en mi caso que al cliente no le guste el logo y ya lo cambien, ¿no? Sí. Y ahorita pues como que lo hemos enfocado mucho en lo laboral porque creo que es lo que en general Ujú. o sea, se exige mucho, ¿no? En estos tiempos modernos. Sí. Pero esto es realmente en cualquier cosa, o sea, justo lo que mencionaba hace rato, ¿no? De que no quiero hacer actividades nuevas, o sea, porque Sí. no quiero fallar. Hasta para los hobbies, o sea, ya uno se cree impostor por disfrutar las cosas. Sí, o sea, es que exactamente, a veces dices, ay, quiero hacer esto que me gusta muchísimo, algo, pero si ya no te sale bien, ya te empiezas a sentir como que, Ujú. pues mal, o sea, sí te empiezas a sentir así como extraño, así como de, ay, no, ya para qué lo intenté, ¿no? Ya sabía que esto pasaría. Sí, y creo que también somos muy juzgones. No sé si como cultura o nada más en mi familia, yo espero que como cultura. No, sí, 100% es como Ok. cultura. Pero sí, o sea, por ejemplo, vemos a alguien que no canta tan bien, aunque esté en un escenario y decimos como, no, o sea, ¿qué onda Sí, con esa y persona? Pues en los conciertos, las personas que son teloneros o que abren el concierto, igual le están abuchando y eso me hace todo. súper mala onda. Sí. Porque es como, la persona está ahí, o sea, ¿en qué te molesta? Si no quieres escucharlo, pues llega más tarde, justo a la hora que ya Ajá. sea el concierto de la banda que quieres escuchar. Sí, o tápate los oídos, pero no Tápate los estés oídos o así, gritando. o si no, pues ya no brinques, siéntate, o sea, X, Ujú. pero no estés molestando, o sea, de verdad no estés abuchando, porque imagínate ser la persona que está ahí, seguramente también tiene su síndrome del impostor la Sí, y persona. si no, ya se lo provocaste. Sí, y si no lo tenía, ya le causaste una inseguridad. Ujú. Y realmente, o sea, justo, o sea, como que no sé por qué se nos hizo esa costumbre de ser tan juzgones, Ajá. pero creo que a veces, o sea, como que no sabes en qué contextos. A veces siento que la gente es súper juzgona, pero a veces siento que la gente de verdad le vale. O sea, como que Sí. están, no hay como un in-between, es o te juzgan cañón o de verdad eres Sí. completamente irrelevante en sus vidas. O sea, Ajá. yo me acuerdo mucho en primaria, en mi escuela había una cosa que se llamaba speech en la clase de inglés, Ujú. que cada bimestre yo no me acuerdo ni cómo se divide en primaria lo de Sí. las calificaciones, ¿no? Ajá. Pero nos daban un tema, así de que ahora tocan instrumentos musicales, ¿no? Y la maestra te asignaba un instrumento y tú tenías que llevar un cartelito con la Ujú. ilustración o lo que sea y hablar de eso en Sí. inglés. Así como un discursito, ¿haz de cuenta? Ujú. Y me acuerdo que yo estaba así como que súper nerviosa, ¿no? Yo en esa época era muy, muy, muy penosa. Yo sigo siendo Sí. penosa, sigo siendo introvertida, pero de verdad en esa época me acuerdo que a mis papás, o sea, como que hasta la fecha me lo recuerdan, que yo iba a comprar mis cartulinas para el speech gigantes, Sí. de verdad gigantes, así un pliego que prácticamente era como de mi estatura de niña, Ajá. pero era para poderlo sostener y al sostener poderme cubrir la cara. Ah, qué cañón. Ajá, era como, así no me van a ver y mi Sí. pretexto es perfecto. O sea, llevo una mega maquetita, bueno, una Sí. mega cartulina Y te proteges con y ella. me protejo, ajá. Pero pues Ujú. después había algunos morritos que hacían trampa y se notaban su discurso atrás de las Sí. cartulinas. Entonces ya como que quitaron eso y ya Estandarizaron. le pedían a alguien que sostuviera los carteles. Sí. Entonces ya se Qué acabaron feo. con mi estrategia. Ajá. Pero me acuerdo que algo que me tranquilizaba y me ayudaba muchísimo como para, o sea, ponerme menos nerviosa, era antes de que fuera mi turno y veía a los demás Ujú. compañeros pasando, yo observaba a todos los que estábamos en las bancas, ¿no? Ajá. Entonces yo volteaba a ver, había gente haciendo tareas de otras clases. Sí. Había gente repasando su propio speech porque también estaban muy nerviosos y ya les iba a tocar. Había gente literal durmiéndose porque estaban súper aburridos, la verdad. Ujú. Y realmente la única persona poniendo atención, entre comillas, porque tampoco los veía tan atentas, eran las maestras. Sí. Realmente a nadie le interesaba la persona que estaba No. enfrente. O sea, de verdad, nadie estaba como, uy, ¿viste cómo dijo su speech? No, de verdad, Sí. nadie. Entonces eso me ayudaba mucho, me tranquilizaba, porque es como de, ok, si nadie está prestando atención absolutamente a nadie, Ujú. ¿por qué justo a mí? O sea, no me sienta tan importante. O sea, ¿por qué justo a mí me Sí. pondrían atención? No, Sí, es que no es tiene algo sentido. fuertísimo, porque también, o sea, es totalmente irrelevante y como que a nadie le importa, pero es la vida de un niño, ¿no? O sea, es el día Sí. de un niño en el que está nervioso y es un big deal para Sí, esa pues persona. de hecho, creo que también parte de eso es Ujú. la raíz un poco del síndrome del impostor. Sí. Que siento que muchas veces los adultos ningunean las Sí, ideas o totalmente. los planes de los niños. Ujú. A mí me pasaba también. O sea, había como obras en mi escuela en primaria también. Ahorita lo acabo de detectar, ya que lo mencionas. Aquí sacando los traumas. Sí, totalmente. Y de repente teníamos que cantar una canción, ¿no? Y en la canción era por turnos. Así de ¡Ay, que, no! ay, no, ahora te toca a ti solito no, qué esta horror! parte. Sí, terrible. A Pero, mí me llegó a pasar, qué horror. ajá, pero horrible. O sea, yo la verdad sentía que cantaba bien,
pero cuando me tocaba yo tenía una pena que me salían gallos y yo ni siquiera, y no sé si desde ahí ya no canto o qué. Es que sí. es justo, porque también va un poco con el autosabotaje. Sí, es que van muy de la mano. Sí, o sea, a mí me pasa, o sea, por ejemplo, no sé, hasta jugando Nintendo Switch. O sea, de que voy muy bien y de repente se me hace el comentario de, ay, vas muy bien. En ese momento ya me puse nerviosa y es como, ay, no mentes, voy bien, ¿qué? Y ya, Sí. valí, o sea, perdí. O sea, como que, no sé, pero ahí te das cuenta que sí es mental, o sea, una parte sí es la habilidad que tienes, ¿no? Ajá. Pero, o lo típico, ¿no? De que le decías a alguien, no sé, estabas haciendo ahí unos malabares bien cañones, Ay, así, sí, dignos eso sí está de muy... Cirque du Soleil. Ajá. Y de repente le dices a alguien como a tu mamá, algo así como, ay, voltea, estoy haciendo esto, ¿no? Sí, Pero justo como que te empieza a dar nervios porque no, o sea, no quieres como que decepcionar ni nada. Te sí. empieza a dar nervios y ya se te caen todos. Y tu mamá se queda nada más como de, ah, sí, o Ay, sea, sí. No, está pero es cañón. como te lo juro me salió hace rato. Antes de que Ajá. voltearas, te lo juro me salió muy bien. Y es que sí es bien fuerte, o sea, por ejemplo, como niño mexicano, pues todos quieren ser futbolistas, ¿no? O la Sí. gran mayoría, y de repente ves que tu papá se la pasa bien el fútbol, o tus tíos, o que nada Sí. más hablan de fútbol en las comidas familiares o algo así, y pues estás intentando hacer dominadas, ya te salen 3, y dices, mira tío, ya me salen 3, y te sale una, o no puedes nada, o Sí. sea, y te genera todavía más dudas, y todo por querer impresionar, por querer quedar bien con eso, o sea, ni siquiera, aunque a uno no le guste el fútbol, o sea, como que tenemos eso internamente de querer ser aprobados, la aceptación, pertenecer Sí, y todo llenar eso. expectativas. Ajá, Creo que eso es algo también bien fuerte, ¿no? Porque ¿cuántas de las cosas las hacemos realmente, o sea, por uno? ujú, O para quedar bien, o para hacer sentir orgulloso a alguien, o lo que sea, porque siento que también esa es parte de la presión social del síndrome del impostor. O sea, sí, ¿por qué estamos tan enfocados en ser perfectos y sí, tan enfocados en que todo nos salga bien? O sea, ¿por qué? ¿Quién nos dijo que ese era el estándar o qué, no? sí, Pero es lo que ya se espera de todo mundo, ¿no? Y ajá, justo como que ya no hay chance ni para fallar, ya no hay oportunidad de sí, ningún error. Porque pues, o sea, es como todo el mundo lo está haciendo perfecto, tú también tienes que ujú, meterte en ese juego de ser perfecto, porque si no te quedas atrás. ujú. Y regresando al tema de los luchadores y sus máscaras, o sea, se siente un poco así, o sea, te metes a redes sociales como si fuera el ring y cada quien con su propia máscara de luchador poniendo su mejor versión y de que, ah, mira, ya hice un cuadro, ya acabé un libro, ¿no? Ya me Sí. preparé una bebida deliciosa. Sí. Y si no lo comparten, pues no cuenta, ¿no? Sí, es eso, justo. Entonces como que el logro ya ni siquiera es el logro mismo ni la satisfacción de hacerlo bien, sino que es el compartirlo. Y más que compartirlo, o sea, que tenga buena cantidad de impresiones, que tengas buenos followers. Sí. Es complejo. Sí, no, y luego te das cuenta que pues ni es tan así, ¿no? O sea, de repente, justo, si no lo compartes en redes sociales no cuenta y a veces, Mm, o sea, como que te das cuenta de todo esto cuando vas a algún evento o alguna reunión o sí. algo así y todo el mundo lo sube, ¿no? Ujú. Y de repente ves los stories en los que te empiezan a etiquetar, se ven increíbles, así de Sí. que de verdad parece como de esas películas, así como dirigida a adolescentes, donde todo el mundo es súper cool. Y Ujú. tú en tu mente, pues la verdad ni nos la pasamos tan bien, o sea, Sí. estuvo tan padre, pero en las fotos se ve como que wow, así el grupito de amigos, y es Ajá. como de, pues no, o sea, como que más bien todo el mundo justo estaba grabando stories y Sí, todo. y hasta siendo antisocial, si te antoja tener Sí, amigos, o ¿no? sea, te da un FOMO bien cañón. Sí. Y sí es muy extraño, o sea, como que yo ya he tratado un poco de... o sea, como que no creerle prácticamente nada a las redes sociales. Sé que, Ujú. o sea, es imposible que no te afecte absolutamente nada. Sí. Pero sí es como de todo lo que veas, o sea, réstale varias rayitas. O sea, no fue tan así. O sea, de verdad, de todo Ujú. lo que veas, no es exactamente así. Hay diferentes perspectivas, hay matices. Sí. Y no quiere decir que todo sea más malo y eso. Simplemente, o sea, la realidad es distinta. O sea, Ujú. la realidad hay diferentes situaciones, hay problemáticas, hay cosas muy buenas y todo, pero no es que todo sea perfecto y todo, es como un poquito, o sea, la película de Intensamente, seguramente Mm. varias personas la vieron, que, o sea, justo Alegría, que por cierto me parece bastante pesada Alegría, pero bueno, eso tal vez es cuestión personal, pero no Ajá. sé, me cae súper mal. Como que justo se estaba esforzando demasiado en que la niña, ¿cómo se llamaba? Creo que Riley o algo así, Ajá. tuviera puras memorias y puras, situaciones, experiencias alegres, ¿no? O sea, Ujú. ella quería así figurar cañón, ser la protagonista y que así todo fuera alegre, todo fuera alegre. Sí.
pero realmente hay más emociones, ¿no? Porque no es que una sea buena y una mala, o sea, simplemente es parte de como todo el espectro de emociones. Y pues de repente sí, ya cuando tuvo su memoria así como central, o no me acuerdo cómo se les decía, de Sí, sí, sí. tristeza, o sea, alegría, fue como, no, no mentes, ya fallamos, pero pues no, porque así es la realidad, o sea, la Ujú. realidad Es la está llena de experiencia cosas. humana, o sea, vivir. Sí, y hay cosas incluso agridulces, o sea, de que de esta situación es como de, ¿sabes qué? Me siento súper bien porque hice esto, Ujú. pero también me siento agotada, me siento, no sé, ya desgastada de esto. O sea, puede que en una misma situación Ujú. haya diferentes cosas que te hacen sentir. O sea, no todo va a ser 100% bueno, 100% alegre, o sea, y es normal. Ujú. Y como las prioridades de cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya también, a partir de la pandemia, valoro más como mi propia opinión, no tanto lo de los demás, el estar bien día con día, disfrutar las cosas más sencillas de la vida y todo, y no buscar abrumarme tanto. Porque también un tip que me ayuda a combatir como todo el abrume y toda la pesadez en los hombros que cargamos todos los días Sí. de manera innecesaria es, por ejemplo, ver las nubes y que se están moviendo y se mueven ahí todos los días. Y, o sea, el sol se mete y se sale todos los días y no pasa absolutamente nada. O sea, va a sonar muy... Blancanieves. Sí, sí, pero, o sea, totalmente no pasa nada. Sí, es Pero que es también eso. algo interesante me parece como las versiones de cada quien. O sea, por ejemplo, yo existo en mi realidad y cómo me percibo yo, pero Ujú. luego está cómo me percibes tú, o cómo me perciben mis papás, o cómo me percibe mi hermano, ¿no? Y un montón de cosas así que Sí. dices, híjole, ¿cuál es la versión correcta o la ideal o la que tengo que satisfacer? O sea, ya es más importante mi versión de redes sociales que la mía misma de mí, Sí, eso o está cómo está. cañón. Y lo mismo pasa con actores, arquitectos reconocidos, diseñadores, multimillonarios y todo eso. O sea, dices, híjole, creo que su persona que se Sí, creó, fabricada. ajá, ya es más importante, o no sé si nada más percibimos a esa persona porque es lo que quiere, ¿no? O sea, creo que es cuidar ambas cosas, el cómo te Sí. perciben y cómo te percibes tú mismo, pero sobre todo el cómo te sientes contigo mismo. Sí, es que justo como que ya está como que muy mezclado todo, muy líquido, como que ya está difícil a veces saber qué es lo más importante, porque por un lado Ujú. dices, pues cómo te perciben, es cómo te tratan y Sí. es lo que obtienes y es el cómo te va, ¿no? Entonces, Ujú. a veces pues dices, no, eso sí es importante, Ujú. pero también, o sea, ¿de qué sirve ser percibido de una forma que quizás no encaja exactamente con lo que eres? Entonces, Sí. yo creo que es algo muy, muy complejo y creo que todos tenemos justo como que varias caras, o sea, cada quien Ujú. tiene una versión de nosotros pues bien diferente Ujú. y, o sea, como el otro día, ¿no? Que estamos haciendo un test de personalidad Ah, sí. y así, no sé cómo se llama el test, pero era como de, o sea, como que te asociaban con un animal, Ajá. era creo que No, no león, es furry. sí, no, no, no es de furros, pero, o tal vez sí, no lo sabemos. Pero es o sea, como que tú, según tu personalidad te decían si eras león, nutria, golden retriever y Castor. castor. Ajá, y te salían dos. El que tuvieras más puntaje era como tu parte dominante de tu personalidad y el otro era como lo que complementaba. Y estábamos juntos, Brian y yo, haciendo el test. Y cuando él estaba respondiendo, pues, las partes así, las preguntas del test, él, o sea, como que se autopercibía de una forma y yo así como de, nah, no eres eso, tú eres más aquello. Y es que está rarísimo porque, o sea, uno no sabe si tiene que contestar la respuesta correcta, o sea, qué es lo que te han inculcado toda la vida de cómo tienes que ser, o cómo eres realmente, o cómo te perciben los demás, porque las tres Sí, son versiones diferentes y ninguna está mal y ninguna está bien, sí. simplemente existen ahí a la par. Y es que aparte, o sea, como que lo más fácil es decir, no, la versión como que más real o más correcta es la que tú tienes. Ujú. Pero quién sabe, porque también los demás, o sea, las demás personas te perciben también a veces con tus acciones. Sí, Entonces a veces tú te puedes sentir de una forma, pero tus acciones dicen otra. sí está Entonces, superviciado luego. sí, o sea, la verdad es que es algo súper, súper complicado. O sea, no, creo que justo no hay ninguna respuesta correcta aquí. Es más bien como sacar un promedio de todas las realidades. Ajá. Que quién sabe cómo se haga ese cálculo. Si hay algún físico cuántico, tal vez Sí. pueda hacerlo, pero en general creo que va a estar muy complicado. Ujú. Pero sí, o sea, a final de cuentas creo que es ir haciendo como que nuestras cosas, tratar de que nos importe lo menos posible, o sea, el qué dirán, Ujú. y hacer las cosas aunque nos sintamos impostores, o sea, porque de verdad no somos impostores, simplemente somos muy exigentes con nosotros Sí, mismos. sí, yo sí me considero autoexplotado y como mi juez más exigente. Sí, no, y ¿sabes qué? A veces a mí también lo que me ayuda mucho
es cuando encuentras, por ejemplo, a alguien que admiras, no sé, puede ser Ujú. como persona, como músico, lo que sea, y de repente escuchas como que también tiene ciertas inseguridades. Sí. Y de repente es como, wow, o sea, esa persona a mí me parece increíble. O Ujú. sea, esto lo hace excelente. Y si esta persona se siente insegura, Ujú. es como, wow, o sea, entonces es normal. Eso quiere decir que, pues, todos nos sentimos así y esto no va a acabar. Y qué mal que esto no va a acabar. Pero, o sea, es como algo un poquito, le quitas peso. O sea, saber que todo el mundo nos Sí. sentimos así, que igual es como un poco el objetivo de este podcast, que es como, quizás te has sentido de esta forma y... No, o sea, no quiere decir que se sienta mejor, pero al menos puedes saber que no estás solo y que habemos un montón de personas sintiéndonos de esta misma manera. Ujú. Y es un sentimiento, pues, colectivo, se podría decir. Sí, de acuerdo. También siento que ahí se podría tomar la idea de no conozcas a tus héroes, Ah, sí, a pero tus en el mal ídolos. sentido, ¿no? De que idolatras a alguien y de repente lo conoces o ves la historia que hay detrás y encuentras cosas que no debiste haber encontrado Sí, porque ya es como, ay, no, sí, que ya, ya te ya ni me cae decepciona. bien. O sea, Ajá, sí, y está cañón porque igual esas personas son seres humanos y tampoco nos deben nada a nosotros. O sí. sea, es, Y no lo hacen por ti. sí, es que justo, y por lo mismo, ¿no? De que hay como que muchas facetas, pero creo que sí es clave como que empezar a quitarnos un poco esa carga. Te digo, es súper complicado, o sea, a mí me Ujú. costó mucho trabajo, pero les puedo decir que sí vale la pena empezarse a quitar un poco eso. Y no quiere decir que yo ya no tenga síndrome del impostor, o sea, sí lo tengo y muy cañón, Ajá. solamente que a veces trato como de ponerle un poco como mute, o sea, es como de, sí, sí, sé que ahí está el síndrome del impostor y sí, ahí me está Ujú. diciendo que no haga las cosas y eso, pero a veces sí me lanzo así como sobre todo en el tema de proyectos y eso es como de, bueno, a ver, voy a decir que sí, a ver qué pasa, Sí. ¿no? Y yo estoy así de que ya hiperventilándome porque o sea, soy una persona como que muy ansiosa, pero pues, o sea, de repente resulta que se logró, que salió bien y Ujú. te sientes súper satisfecho porque además de que pues siempre se siente bien, o sea, lograr hacer algo, Sí. todavía más si de verdad tú estabas casi casi convencido que no podías. Ujú. Y obviamente, o sea, no es eso de querer es poder, eso porque yo no creo que sea así, la verdad. O sea, eso es algo como muy simplista. Pero, o sea, creo que es irlo intentando. Obviamente en o sea, en medida de lo lógico, ¿no? Obviamente no te van a decir ahorita como de, o sea, de esa gente súper extrema que pone una cuerda entre edificios y se pone así Ay, como no. la cuerda floja. No Ajá. es como de, ay, pues voy a vencer mi síndrome del impostor si puedo eso. Sí. Pues no, o sea, algo como coherente que no pongas en riesgo a ti ni a nadie. Ujú. Pero si es algo seguro, o sea, inténtalo. O sea, poco a Sí. poco, conforme vayas pudiendo, pero el chiste es ir agregando, o sea, irte retando un poquito y Ujú. un poquito, porque esas cosas de verdad te llevan a lugares que, o sea, como que tu yo que se siente impostor le gustaría llegar, ¿sabes? Ujú. Sí, de acuerdo. Y como conclusiones sobre el tema, yo creo que mi conclusión sobre este tema es que no, las cosas no son de un día para otro. O sea, tenemos la vida por delante. Por suerte, muchos tenemos salud. O sea, hay que ser muy agradecidos. Y en el día a día, o sea, aprovechar el día a día, disfrutar el día a día. No va a llegar un punto en el que ya hicimos un proyecto y ya, con esto ya me jubilé. O ya soy. Ojalá sí, ojalá Ojalá y sí. sí. O sea, cruzamos dedos, pero al menos no, no a la vista, ¿no? Sí, al menos no en un futuro muy cercano. Tristemente. Pero sí, o sea, incluso ese proyecto no se va a construir en un día. O sea, tienes que ir día con día haciendo lo mejor cada día, sintiéndote bien contigo mismo, no presionándote de más, hacer lo correcto y disfrutarlo, porque si no lo disfrutas, la verdad es que ni vale la pena construir ese proyecto. O sea, al final de cuentas es estar satisfecho con tu día a día, con tu vida, con cómo te sientes contigo, con tus seres queridos, tus personas cercanas, o sea, lo más importante, ¿no? No dejarnos llevar tanto por la fugacidad o lo superficial de todo, porque, o sea, es muy fácil castigarse cuando te estás comparando con otras personas que ni siquiera conoces. Sí, exactamente. Creo que sí, o sea, en mi caso las conclusiones son muy similares. Básicamente, fake it till you make it. Siento que eso es clave. O sea, de Sí. verdad, haz las cosas. Nadie tiene que enterarse de que tú traes esa inseguridad. O sea, si tú dices, yo sé hacer esto, pues nadie te lo Ujú. tiene que cuestionar. O sea, tú sabes lo tuyo, tú sabes tus asuntos. Trata de que a medida de lo posible no te importa tanto el que dirán. Obviamente siempre nos va a importar, pero pues piensa que si hay gente que te está juzgando por hacer algo que te gusta, que te hace feliz, que te Ujú. apasiona, pues creo que el problema está en esas personas, ¿no? O sea, ¿por qué andan juzgando a la gente feliz? O Sí. sea, ¿por qué se meten en eso, no? Que mejor se preocupen por sus asuntos, por ellos cumplir sus metas o por ellos quitarse su propio síndrome del impostor. Sí, luego esas personas
Facebook, en Twitter y todo eso, o sea, son las más juzgonas, las que ni siquiera tienen foto de perfil y un usuario bien raro. Sí, justo, o sea, exactamente. Entonces, como que cada quien sabe qué onda con sus vidas, ¿no? Y tampoco sabes las historias de los demás, ni por lo que están pasando, ni nada. Entonces, tú enfócate en lo tuyo. O sea, mantente consciente que muchísimas personas nos sentimos de esta manera y yo creo que hasta la mayoría me atrevería a decir, Sí. en algún momento de nuestras vidas al menos, yo creo que la mayoría se ha sentido incapaz Sí, o bueno, en alguna de insuficiente. sus áreas, ¿no? En alguna de sus áreas, ajá, porque justo lo que decíamos, ¿no? No somos solamente como que una faceta, somos muchísimas áreas, somos muchísimas esferas, pero yo creo que es eso, o sea, tú haz lo tuyo, trata de confiar en ti, si se te presenta la oportunidad, pues seguramente ya estás preparado, ya estás listo y tal cual, trata de ignorar un poquito pues a la gente que anda ahí echando su hate y todo, e igual si ves niños, no los desanimes, o sea, Sí, por más totalmente. loca que suene su idea, piensa que va a ser un futuro adulto con inseguridades, entonces tal vez sean inevitables, pero al menos no seas tú parte de quien se las causó. Sí, no hay que perpetuar ese tipo de problemas. O sea, si ya lo vivimos nosotros, aunque no sabíamos hasta Sí, este podcast, sí, lo habíamos exactamente. bloqueado. Pero sí, o sea, tratar de apoyarnos. O sea, también si sientes como cierta inseguridad, revisa lo que has hecho antes, que te dé un poco de estabilidad, de certeza. Pregúntale a personas, o sea, ¿por qué valoran tu trabajo? Encuestas de satisfacción, a cosas así. Sí. Pero sí, totalmente, o sea, es válido sentirse así. Y sentirse así acompañado creo que es todavía mejor. Sí, y también si algo sientes que no le sabes lo suficiente o lo que sea, también es válido, investígalo, Ujú. prepárate más, Sí. inténtalo, asesórate con alguien que sepa, o sea, sigue construyéndote, o sea, a final de cuentas, o sea, la vida, no sé cuánto dura ya, no sé cuánto es la esperanza de vida actual, pero es bastantito. Ajá. Entonces, o sea, tú sigue construyéndote, sigue aprendiendo cosas, que, o sea, haz lo que se te vaya, pues a ver si que Ujú. antojando, si no dañas a los demás, si no te dañas y nada, pues ve probando de todo. Entonces, a final de cuentas, creo que eso es lo importante. Ujú. Y justo, recuerda que aquí nos agüitamos de forma acompañada. Sí, para que se sienta más leve. Sí, se siente muchísimo más leve. Y pues bueno, creo que estas son nuestras conclusiones. Igual, Ujú. ya tenemos nuestro Instagram. Por si quieren también ahí escribirnos si tienen alguna experiencia del síndrome del impostor, si se han Ujú. sentido de esta manera, nos encantaría leerlos, saber pues sus propias experiencias, vivencias, si esto que dijimos de alguna forma resonó con ustedes, pues Ujú. nosotros estaríamos más que felices que poderlos leer. Y nuestro Instagram es no se agüite podcast y agüite va con W. Así es, esperemos les haya gustado este primer episodio, a nosotros nos gustó. La verdad es que da mucho de qué hablar, o sea, probablemente retomemos algunos de los puntos que vimos en próximos episodios, pero sí está interesante, así que por aquí andaremos los lunes. Está interesante, ojalá que a ustedes también les parezca interesantes, pero, o sea, no vamos a dejar que el síndrome del impostor nos Sí, gane y vamos a fingir que sí estuvo muy así interesante. es, vamos a repetirlo hasta que se vuelva interesante. Exactamente, así que quédense viendo los demás episodios hasta que esto se vuelva muy interesante. Sí. Y pues bueno, nuestras redes sociales, la mía es @ana_con_doble_n. Ok, está tricky, pero si no, ahí se las dejamos en Sí, redes sociales, ahí nos van a ver sí. etiquetados. Y la mía es @_Brian Monroy, Brian con I latina, no con Y. Y si no, pues bueno, ahí lo verán. Ahí nos encontrarán, si no creo que Sí, aquí en la descripción de Spotify lo pusimos, así que sí. ahí nos pueden encontrar. Gracias, nos Gracias, vemos. cuídense mucho.